Pues bien, ahora estamos en un ejemplo número 8. Seguimos con el tema resolución de ecuaciones de primer grado con una sola variable. Bien, el enunciado dice resolver la siguiente ecuación. Ya, tenemos 5x menos 4 igual a 2x más 8. Como siempre, todo lo que está al lado izquierdo del signo de igualdad se conoce como primer miembro, y lo que está a la derecha del signo de igualdad pues es el segundo miembro. Ya. El primer miembro tiene dos términos, ¿no? El primer término y el segundo término. El segundo miembro de manera similar tiene dos términos. Este es el primer término y el segundo término. Los términos pueden estar separados, ya sea por el signo más o por el signo menos, como en este caso. Y de manera similar en el segundo miembro, ¿no? Bien, la variable en este caso es la letra x, variable o incógnita. El exponente de la variable o incógnita es 1. Vale decir que el x tiene exponente 1, aunque no esté escrito, se sobreentiende, ¿no? Que acá tiene 1, acá también. Por eso se llama ecuación de primer grado. En el caso de que el exponente sea 2, pues tendríamos una ecuación de segundo grado. En este caso es de primer grado. Pues vayamos a dar solución a esta ecuación. Solución. Resolver una ecuación es pues determinar o hallar cuánto vale la variable, en este caso cuánto vale x. Para eso tenemos que dejar en el primer miembro todos los términos que contengan dicha variable. Acá voy a copiar la pregunta inicial. Entonces acá voy a dejar 5x. Estoy trasladando al primer miembro todos los términos que tienen la variable x. Acá este más 2x pasa al primer miembro con el signo cambiado. Si acá era más en el segundo miembro, en el primer miembro va a ser menos 2x. Igual, este 8 lo voy a bajar acá sin alterar su signo, puesto que no está viniendo al primer miembro, se está quedando en el segundo miembro. Este menos 4 pasa al segundo miembro con el signo cambiado. Si acá era más menos, acá va a ser más, ¿no? Más 4. En el primer miembro podemos notar que 5x y menos 2x son términos semejantes. Se llama términos semejantes cuando tienen la misma variable. Además, cada variable debe tener el mismo exponente. Aquí el exponente es 1, como había indicado, y acá también el exponente es 1. Si son términos semejantes, se puede sumar o restar, solo en ese caso. Signos diferentes. Acá adelante se sobreentiende que tiene signo positivo. Más 5x menos 2x, signos diferentes se restan y lleva el signo del mayor, que van a quedar más 3x. Esto va a ser igual a 8 más 4, 12. Este 3 está multiplicando a x en el primer miembro. Todo lo que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir. Entonces, acá me va a quedar 12 dividido entre 3, ¿no? Ese 3 del primer miembro pasa a dividir. Entonces el resultado sería 12 dividido entre 3, que vendría a ser 4. Si 12 dividimos entre 3, pues es 4 el resultado. Ya. Entonces en toda ecuación se debe proceder a la verificación del resultado para ver si se ha resuelto correctamente esa ecuación. Entonces acá ponemos verificación. La verificación no es nada más que reemplazar este valor que se ha obtenido, este 4, en la ecuación original, y se debe cumplir esta igualdad. Es decir, todo lo que está en el primer miembro debe ser igual al segundo miembro. Esa es la verificación. En el caso de que no se cumpla esa igualdad, es decir, lo que me sale en el primer miembro no es igual al segundo miembro, sería mal resuelta la ecuación.
Entonces verificación, acá copio la ecuación original, la ecuación inicial, y donde está x voy a reemplazar el valor que he obtenido. 5 por 4 menos 4 igual a 2 por 4. Es bueno utilizar paréntesis, ¿no? El paréntesis es símbolo, digamos, sinónimo de multiplicación. Acá tengo paréntesis. 5 por 4 es 20 menos 4. Acá también tengo paréntesis, un número acompañado de un paréntesis. 2 por 4, 8. Eso es multiplicación. 20 menos 4, 16. 8 más 8, 16. El primer miembro es igual al segundo miembro. Se cumple la igualdad, lo que me indica que efectivamente el valor de la ecuación, la solución de la ecuación es x igual a 4. Está bien resuelto. En caso de que no se cumpliera esa verificación, estaría mal resuelto, ¿no? En este caso no es así, entonces la solución efectivamente es x igual a 4.